vamos a ir al cierre de esta serie de David, un hombre conforme al corazón de Dios. Y aunque uno deseara terminar con una reflexión, con una lección, digamos en términos alegres, pues la historia de David no nos lo permite. Todo lo que usted piense sobre David, bueno, es cierto y más. Pero también es cierto que sus últimos años lloró sangre. ¿Ok? Lloró sangre. Cuando uno estudia Segunda de Samuel desde el capítulo 13 y hasta el capítulo 20, allí es donde nosotros encontramos los resultados de sus malas decisiones. Ya en su momento estudiamos por lo menos en 2 ocasiones algunos niveles de profundidad de lo que fue aquel momento trágico donde él toma una mala decisión y luego se da de manera curiosa un efecto dominó. Así lo ponía. Lo que tenemos en David, después de aquel momento en el cual él no está en el lugar que debería estar, no está con la actitud que debería estar, está perezoso, está vago, está desubicado, y de un momento a otro vuelve a ver a una mujer y realmente lo que encontramos es que la usa, abusa de poder, la manda a traer. Cuando preguntó quién era, ya era demasiado tarde porque no escuchó. Hay momentos en los cuales nosotros tenemos que detenernos, porque si pasamos de una línea, seguramente de allí no hay marcha atrás. Y eso le pasó a David. Y allí, a partir del capítulo 13 de Segunda de Samuel y hasta el capítulo 20, hay un efecto dominó de dolor, de tristeza. Por eso la última lección se llama corazón quebrantado. Hemos visto muchas facetas del corazón de David. Y ese hombre a quien la Biblia de atrás para adelante, de adelante para atrás y de atrás para adelante dice, él era un hombre conforme al corazón de Dios. De adelante para atrás y de atrás para adelante. Desde las 2 perspectivas es señalado así por la palabra de Dios, ya lo vimos. Pero estos capítulos son muy tristes. Uno deseara a veces que la Biblia fuera un poquito más, no sé, como las películas que terminan y todo pura vida, todo bien. Pero la Biblia no es así. La Biblia nos retrata en nuestra humanidad, crudos, crudo, tal cual. Y aquí vemos facetas de David, fuertes. Vimos la intensidad de David, la pasión de David, el positivismo de David, la generosidad de David, la valentía de David, el perdón de David. Y vamos a hablar de algunos de los capítulos más confusos. Esto, a partir del capítulo 13, es como si le hubieran dado un golpe a David. Y David se torna errático. David no reacciona como el fresco matagigantes que era. Ahora sus acciones, lo vamos a ver, son tardías, son erráticas, son torpes. Y todo a partir de un evento en el cual él, si bien es cierto que él se arrepiente, lo prueba toda su interacción con Natán el profeta, pero nosotros encontramos a David comportándose de una manera diferente. Parece a veces casi irreconocible. Parece que aquel golpe lo dejó, le movió algo por dentro, porque él no es el mismo. Y vamos a ver esto. Algunas cosas más que decir acá. Si hay algo que atrae a Dios, es un corazón quebrantado. David lo escribió. ¿Recuerda cómo lo escribió él? ¿Se acuerda cómo lo dijo? Ayúdeme. ¿Al corazón? Ajá. Ok. Lo atrae. Si usted deja
un confite en su mesa, ¿qué va a encontrar más tarde? Un hormiguero, ¿ok? Por lo menos en mi casa así es. Y cuando Dios percibe un corazón quebrantado, Dios está atento para llegar. Habla de humildad, habla de rendición. Y creo que muchas de las cosas que le pasaron a David como consecuencia de sus acciones atraían a Dios. Escribía, una vida se quebranta en un momento de crisis, definitorio, crucial. Esta circunstancia dura es capaz de desviar un destino, variar un norte, cambiar una actitud, oscurecer la mente, apagar la sonrisa, eliminar el deseo por la vida y encerrar a una persona en los oscuros barrotes de alguna emoción negativa. Señor, encomendamos nuestra aventura de la palabra. Permítenos en cada texto que vamos a leer encontrar riqueza, no solo para analizar la vida de alguien, sino para colarnos nosotros mismos. Ayúdanos. Gracias por cada persona que está aquí. Gracias por cada persona que nos escucha en casa. Son muchas, Señor, y damos gracias por eso. Gracias por quienes de camino a casa nos están escuchando y mirando. En el nombre de Jesús, una vez más, danos un poco más de aceite, esperando tu venida. Que así sea. Amén. Ok. ¿Qué pasa cuando se quebranta el corazón? ¿Qué es, qué vemos en ese efecto dominó en la vida de David? Hay varias cosas que ocurrieron y quiero que las veamos en perspectiva histórica también, de conocimiento, pero en análisis para nosotros. Si no, no tendría ningún sentido. Así que lo primero que quiero hacer notar es que el abuso que en algún momento David tuvo se ve reflejado también de otras maneras. Voy a subrayar esto. Nuestras acciones siembran comportamientos. No solo en mí, sino en los míos. Nunca olvidemos esto. Nosotros enseñamos lo que sabemos, por ejemplo a nuestros hijos, pero solo reproducimos lo que somos, en esencia. Yo le puedo decir a mis hijos lo que quiera, pero en esencia, la ley natural va a reproducir lo que yo soy. Eso es lo que yo reproduzco, por ley natural. Así que un hombre y una mujer sabios no solo tratan de enseñar lo que saben, sino intentan ser para poder reproducir lo que soy. ¿Ok? Así que este primer concepto que nosotros vemos es muy difícil, es duro de digerir. ¿Por qué? Porque se siembra abuso y nosotros tenemos que desarraigar esto de nuestras vidas, de nuestra casa, de nuestra familia. Vean lo que ocurre. Esto ocurre entre Amnón. ¿Alguien sabe quién era Amnón? Ok, era un hijo de David. Amnón tenía varios. Y Tamar, hijo también de David, pero de otra mujer. Ok, esto ocurre entre Amnón y Tamar. Es una de esas historias que uno deseara que no esté en la Biblia. Porque uno deseara que la Biblia solo fuera el Salmo 23 o cuando David derrotó a Goliat. Esas son las historias que nos gustan. Pero esta es una historia dura, difícil. Amnón se enamora de su medio hermana y busca la forma de quedar con ella. Se hace el enfermo, usted seguramente conoce la historia, se hace el enfermo y pide que quien le asista sea su hermana. Y cuando está ella tendiéndola al lado de su cama, él la agarra y la viola a su propia hermana. Fuerte, abuso. Mucho que leer, voy a tratar de circunscribirme a pocos textos. Segunda de Samuel 13:11 dice, pero cuando se le acercó para darle de comer, él la agarró por la fuerza y le dijo, ven hermanita, acuéstate conmigo.
Pero ella exclamó, no, hermano mío. Es un clamor desde las entrañas. No, hermano mío, no me humilles. Esto no se hace en Israel. No cometas esta infamia. Por lo menos en el último renglón ubico 4 nos. No, 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 no. Pero él no escucha, no escucha. Eso es abuso. Una de las razones por escoger bien nosotros es que se siembra el bien. Nuestras acciones siembran comportamientos. La forma en que nosotros nos comportamos siembra. Mis acciones siembra comportamientos en mi familia. De alguna manera muy difícil, ruda, ¡pa! La iniquidad entra en la familia. Aquello que David hizo, hoy hay una réplica peor. Peor. ¿Por qué peor? Diría alguien. Bueno, porque esta es su hermana. Esta es su hermana. Así que está esta faceta de circuito horrible entre Amnón y Tamar. Fea, complicada. Amnón viola a su hermana. Y acto seguido, lo siguiente que vemos es la desprecia. Entonces, muy interesante para tomar en cuenta. Porque los abusadores, una vez que son capaces de dañar a su presa, la desprecian. Y esto es algo, recuerde que la Biblia lee a la gente. Cuando nosotros leemos la Biblia, nos estamos leyendo a nosotros. Describe al ser humano. Lo siguiente es humillación. El siguiente punto. Una vez más, de Amnón a Tamar. Dice el verso 15 de esta manera. 2 Samuel 13. Pero el odio, vea qué cosa interesante. El odio que sintió por ella después de violarla fue mayor que el amor que antes le había tenido. Vea qué cosa más bizarra, diríamos, ¿verdad? Viene él enamorado de su media hermana y la agarra, la quiere violar, y una vez que lo hace, ahora lo que siente es desprecio. Normalmente, el abusivo, una persona que no está caminando por el sendero correcto, no está cortejando a una dama, sino acechando una presa. Eso es lo que ocurre aquí. Y Amnón, una vez que la viola, lo que dice me impresiona es que el odio, el desprecio, dice otra versión. Así que le dijo, continúo con la lectura, levántate y vete. Y el verso 16 es muy fuerte. No me eches de aquí, replicó ella, después de lo que has hecho conmigo. Echarme de aquí sería una maldad aún más terrible, pero él no le hizo caso. Atención con el verso 17. Sino que llamó a su criado y ordenó, echa de aquí a esta mujer y cierra la puerta. Otra vez, quisiera terminar con un salmo bonito de David, pero estamos terminando como termina la historia de David en 2 de Samuel. Y es muy triste, es muy doloroso. Es más, le voy a decir, David no se merecía esto. No se lo merecía, ¿o sí? No sé. Quisiera que el final hubiese sido diferente. Pero aquí lo que vemos es que aquella semilla de iniquidad que se sembró empieza a tener implicaciones muy fuertes. Se le anunciaron a David desde el principio. Natán le dijo, Dios te perdona, pero hay implicaciones con esto. Sin duda, hay implicaciones. El pecado lleva a despreciar y a despersonalizar. Esto lo hizo David. ¿Recuerdan? Preguntó, ¿quién es? Y le contestaron. Pero él ya no oye nada. Ahora ya no oye.
Le dijeron, es la hija de alguien y es la esposa de alguien. Él no escuchó. Para él ya era una cosa. Para él era un cuerpazo que le iba a proporcionar placer. Punto. Punto. Eso fue lo que ocurrió. ¿Se acuerdan del hermano mayor? El hermano mayor cuando encuentra que le hicieron fiesta a su hermano menor. ¿Recuerda la forma en que se refirió a él? ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo? ¿Cómo le van a hacer fiesta? Dijo, a este, tú, tu hijo. A este, tu hijo. No es mi hermano, es tu hijo. Despersonalización. Falta de valor por el ser humano. Ya lo llamo por nombre. Es una cosa. ¿Se acuerda de Bill Clinton cuando lo estaban presionando con Lewinsky? Nunca he tenido relaciones sexuales con esa mujer. Eso fue lo que dijo. Con esa mujer. Ella tiene nombre y le puedo asegurar que se lo sabía. Pero ahora es esa mujer. Esa mujer. Así que me hice preguntas. ¿Cómo se sentiría Tamar al oír la puerta detrás de ella? Su hermano la acaba de violar y ahora la echa para la calle. La desprecia. Y hay una escena en el vecindario de esta historia muy, muy extraña. Hay un tipo que se llama Simi. No sé si ustedes saben quién es Simi. Simi, donde viene David, cosas como esa hacen que la Biblia diga, este chaval tenía el corazón de Dios. El corazón como el que a Dios le gusta. Y empieza, las cosas que le dice Simi a David son horribles. Le dice, maldito, sos una desgracia para Israel. Tú mataste a Saúl para hacerte rey de este país. Y venía gritándole mientras iba. Y el soldado, a cargo de proteger a David, le dice, rey, ¿cómo este perro muerto lo trata así? Déjeme bajarme del caballo y cortarle la cabeza. Y David le dice, no, no lo hagas, no lo hagas. Aún mi hijo hoy me anda buscando para matarme, refiriéndose a Absalón porque ya se desató la presión para erradicarlo, para derrocarlo a él. Y con suerte hasta Dios lo mandó que me probara en un momento como este. Duro, difícil. Pero otra probabilidad es que él se sienta en indignidad para reaccionar a aquellas palabras. Está viviendo por debajo de la dignidad que Dios. No necesariamente tenía que matarlo, pero podría ponerlo en su lugar. Así que la humillación que él en algún momento le hizo pasar a una mujer llamada Betsabé, a su esposo Urías, ahora la está viviendo. Nunca olvide que nuestros comportamientos, nuestras acciones, siembran comportamientos. Injusticia. Esta es de David a Tamar. Injusticia. De David a Tamar. ¿Quién es Tamar? La chica que acaba de ser violada. Atención. 13:21. El rey David, al enterarse de todo lo que había pasado, no es que está en ignorancia de lo que ocurrió. Ya él sabe lo que pasó. Él sabe que su hijo Amnón montó toda una payasada, un teatro para poder violar a su hermana. En este caso a su hija. Dice, el rey David al enterarse de todo lo que había pasado, ¿qué hizo? Se enfureció. Lógico. Verso 22. Absalón, por su parte, no le dirigía la palabra a Amnón. Absalón es un sujeto de estudio. Usted quiere estudiar algo interesante, estudia Absalón. Yo creo que Absalón
pudo haber tenido una historia diferente. No la historia de un hijo rebelde que quiso derrocar a su propio padre. Yo creo que Absalón es producto. No puedo excusarlo, pero Absalón es producto de muchos errores consecutivos de David. Muchos. Absalón, por su parte, no le dirigía la palabra a Amnón, pues lo odiaba por haber violado a su hermana Tamar. Se la tenía jurada, si usted ha leído la historia. David aparece en la escena. ¿Qué hace? Se enoja, pero no hace nada más. No llama cuentas. Amnón, ¿qué pasó? No habla con él. Hay familias que por la historia que hemos tenido, por las culpas que arrastramos, porque nos dejamos marcar por nuestra historia y no refrescamos nuestro perdón, actúan a la sombra, no a la luz, de los hechos que en algún momento hizo. No tienen cara, no se sienten con autoridad. Y aquí hay un acto de violación y David se enoja. Por supuesto, ¿cómo no se va a enojar por una cosa como esta? ¿Pero qué hace? Cero. No hace nada. Cero. No habla. No llama cuentas. No lo hace. Es una cosa increíble. Algo paralizó a David. Es impresionante. El que derrotó a Goliat, el que liberó a Israel, la gente estaba a la expectativa. ¿Cuándo va a hacer algo? Hay cosas que no se van a arreglar solas. Hay cosas que hay que hacer y hay cosas que hay que decir. Es cómodo, comillas, echarse para atrás y esconderse ante algo. A eso le llaman los que estudian el comportamiento humano negación. No está pasando nada. Es una forma evitativa de enfrentar la vida. A David le pasó. No sabemos si la autoculpa, escribí ahí, la vergüenza será la culpa, el orgullo, el pesimismo, o estaba muy ocupado siendo rey. O todas las anteriores. Aquí lo que encontramos es un aturdimiento relacional a partir del quebrantamiento. Y lo volvió errático. Un día, uno de sus soldados, esto es 2 de Samuel 19:6. En 2 de Samuel 19:6, uno de sus soldados lo acusó de algo muy fuerte. Le dijo, literalmente, usted ama a quienes lo odian y odia a quienes lo aman. Porque su forma de comportarse dejó mucho que desear. Mucho, mucho. La historia de David nos enseña una enorme cantidad de cosas cuando le incrustó una piedra en la frente a un gigantón. Claro, y nos emocionamos y esto también. No recuerda cómo es la vida. Siguiente elemento es la negligencia. David aparece aquí adormecido. Recuerde que mi forma de escribirlo es ¡pah! Un golpe y él está groggy, decía mi abuela. Está ahí aturdido. Aquí quiero subrayar la negligencia de David hacia Amnón. Amnón necesitaba ser corregido, necesitaba ser castigado por lo que hizo. En 2 de Samuel 13:21 dice así: el rey David, al enterarse de todo lo que había pasado, se enfureció. Pero no hace nada. Déjeme subrayarlo un poco más. Y voy aquí a meter una cronología rápida. 2 años desde que Amnón viola a Tamar. 2 años. Y David se enoja en la entrada, pero no se registra ninguna acción. Cero. Es negante, es pasivo, no hace absolutamente nada. Se enoja, pero no hace nada. Pasan 2 años. Ahora, imagínese la estima de esa niña.
la estima de esa chiquita. Su papá no hace absolutamente nada. Y luego, en esos mismos 2 años, se cultiva el odio de Absalón para con Amnón, que se la juró desde la primera. Se la juró: a este yo lo mato, porque violó a mi hermana. Se quedó esperando que su papá hiciera algo, que su papá dijera algo, que su papá corrigiera algo, que algo pase. No pasó nada. Y en 2 años, esta chiquita se deprimió y este hombre se enfureció. Llegó al odio, al odio. Y 2 años para afirmar la maldad de Amnón. En el corazón de Amnón se albergó esta mentira: yo puedo hacer lo que me dé la gana y no va a pasar nada. Nada. Yo puedo hacer cualquier cosa. Y mire, no pasó nada. No pasó nada con David. Con David. Pero se estaba al mismo tiempo como una caldera hirviente el corazón de Absalón en contra de su hermano. Esto está como las novelas estas de Canal 6, estas novelas así, es un vericuetero por todo lado. Espero que no se haya perdido, ¿ok? Así que todos veían las intenciones de Absalón, menos David. La confrontación no necesariamente tiene que ser una mala palabra, depende de la actitud, el tiempo y la forma. Pregunta aquí: ¿usted recuerda alguna confrontación saludable en la Biblia? ¿Alguien que haya confrontado a otra persona saludablemente en la Biblia? Piensa. ¿Okay? Cuando Juan confronta a Pedro, si no me equivoco, en una carta le empieza a decir, bueno, ahorita no recuerdo qué le dice, pero sí lo exhorta a él y Pedro ni sabía qué decirle a él, se quedó callado y el mensaje que él estaba dando era corrigiendo la forma en que estaba dando como la doctrina, ¿verdad? ¿Cómo te llamas? Brian. Brian, muchas gracias. Es un extraordinario ejemplo. Realmente es Pablo en el libro de Gálatas donde confronta a Pedro, porque Pedro estaba actuando de manera hipócrita. Cuando estaban los gentiles, estaba con gente no judía, el hombre estaba feliz comiendo chicharrones y en un fiestón. Y apenas llegaron los judíos, empezó a retraerse y empezó y tuvo una actitud mala. Y Pablo viene y le dice: eso está mal, y lo confronta fuertemente. Inclusive dice que uno de los héroes del Nuevo Testamento, particularmente el libro de los Hechos, Bernabé, también fue arrastrado allí. Y fue una confrontación saludable lo que tenemos allí. Saludable, extraordinaria. ¿Alguna otra que le venga a la memoria? A ver. Ajá, muy bien, acabamos de ver esa. Esta que menciona Ronald es espectacular. La entrada de Natán a la vida de David y su salida es nítida. Hay que agarrar esa porción de la Biblia y estudiarla para saber cómo, si alguien quiere ser usado, por ejemplo, en consejería, que si quiere ser usado, tienen que estudiar la vida de Natán, porque entra con una elegancia, con una sabiduría, lo midió. Este es un jupón, ni sabe, ni se quiere acordar de lo que acaba de hacer, entonces le hace un dibujo. Y el otro se enoja: uy, a este hay que matarlo. Ese es usted, papi. Usted es el de la historia, es usted. Hijo, pero una forma impecable, nítida. Entra, cumple con su misión de parte de Dios y sale de allí de una manera nítida. Muy bien. Una más para seguir adelante.
Muy bien, en este caso es una confrontación divina. Igual. Recuerden las confrontaciones de Jesús. En esta línea, las confrontaciones de Jesús. Fuertísimas, fuertísimas. Por ejemplo, en Mateo 24, que es que no me acuerdo si es 23 o 24, donde él, vienen los ayes sobre los fariseos. Ay de ustedes, fariseos hipócritas. Y empieza y le dice, sepulcros blanqueados por fuera. Y los ama, los ama. Es como si estuviera abofeteándolo, para ver si se despiertan. Es como si agarrara un poco de agua fría y se las tirara encima, a ver si acaso reaccionan. Las confrontaciones provienen de un corazón dueño de sí mismo, que entiende una misión de parte de Dios. No es higadosa, no es que le voy a decir algo, uy, qué rico. No, es una palabra que viene de Dios para una persona con firmeza amorosa. Usted necesita escuchar eso. Yo necesito escuchar eso. ¿Ok? David no tuvo el fuelle, no tuvo el vigor. Mire, hay cosas que hay que decir. Y nosotros los ticos somos muy quitados para esto. Nosotros somos unos palanganas, decía mi abuelita Hermelinda. Andamos siempre, lo que nos gusta es el vacilón y pura vida y claro y esto y lo otro, e intercambiamos servilletas, pero nunca le damos a alguien papel lija que necesita. Y hay momentos en que se requiere, por amor, dice el libro de Proverbios, que es muchísimo mejor el amigo que hiere. Eso dice, que es mejor el amigo que hiere, de la otra parte no me acuerdo, que el enemigo que besa, por ahí anda. ¿Cierto? ¿Ok? Así que nosotros encontramos acá esto. Vamos, hay otro elemento acá que es el del rechazo. El del rechazo. Vamos bien con el tiempo. Y aquí, este es particularmente terrible, porque esta es de David a Absalón. David rechazando a Absalón. Recuerde, una vez más, esto es un corazón quebrantado. David así se describe cuando él habla del salmo que retrata lo que él había hecho. Ese salmo 51 que retrata un corazón que está destrozado. Y él dice que su corazón ahí está quebrantado. ¿Ok? Y una de las cosas que se refleja en el camino de este quebrantamiento, como una parte del dominó de todas las piezas cayendo, es el rechazo. David rechaza a Absalón. David crea un monstruo. Absalón era un buen chavalo. Ese es mi criterio después de leer la historia de él. Era un buen chavalo. Él salió por su hermana, la lloró, la abrazó, la protegió, la trajo a su casa. Se quedó esperando que su papá hiciera algo. No pasó nada en 2 años. Y entonces él fue alimentando su odio, su rencor hacia su hermano Amnón. Y lo mata un día. Y salió huyendo. Primera de Samuel 14:28 dice, Absalón vivió en Jerusalén durante 2 años sin presentarse ante el rey. Ahorita le hago la suma y la resta. Por fin, después de un montón de años, David permite que Absalón, que se había exiliado después de matar a Amnón, regrese. Pero dice, nunca, no me podrá ver. Que regrese, pero no podrá presentarse ante mí. Absalón mata a su hermano y huye. Y se exilia 3 años. Hago el recuento rápido. Joab, este es el soldado, la mano derecha de David, el soldado, el guardaespaldas de David principal. Joab logra que Absalón regrese a casa, pero David no le permite verlo. Lo que la frase bíblica dice específicamente es, pero el rey, curioso, el rey no le permitió ver su rostro. La relación entre David y Absalón no era entre rey y súbdito, era entre papá e hijo.
pero se impuso el rey. Pero el rey no permitió que se le viera su rostro. Por 2 años más. La suma de incomunicación, inconexión entre David y Absalón fue de 7 años. Y no 7 años porque andaba estudiando en el extranjero. No 7 años porque ahora vivía largo. No. Fue huida primero y luego desprecio. Vienes acá pero no puedes verme. Tú mataste a Amnón. Es un momento crucial en la vida de Absalón. Regresa a Jerusalén sin el derecho de ver a su papá. Hoy mucha gente podría hacer esto no por decreto, sino por decisión, porque deja que lo atrape cualquier otra cosa. Dejamos que nos atrape cualquier otra cosa. Hay una desesperación de Absalón. Una de las tareas que yo esperaría que usted haga es que cada vez que salga de acá agarre y sobre la base de algunas pistas que les damos, lea, porque no hay nada que se diga sobre la Biblia que sea mejor que la Biblia misma. Lea y trate de meterse en la historia. Absalón era un buen muchacho, pero de un momento a otro es un monstruo. Mata a su hermano y luego intenta derrocar a su papá. En algún momento quema una casa. Era como si estuviera diciendo, papá, aquí estoy. Hablemos. Aunque sea regáñeme, pégueme, pero hable conmigo. Es una desesperación de ese muchacho. Y en un momento dado, hay un reencuentro. Joab era el que la pulseaba para que se reencontraran y hay un reencuentro. Pero qué frío. Es impresionante. Tienen 7 años, han pasado muchas desgracias entre ellos. Pero veo que las torpezas relacionales habían causado muchas grietas entre ellos. Era tiempo de despertar, de trabajar, de perdonar, pero no ocurrió. Segunda de Samuel 14:33 dice: Joab fue a comunicárselo al rey. Este por su parte mandó llamar a Absalón, el cual se presentó ante el rey y postrándose rostro en tierra, 7 años después, le hizo una reverencia. A su vez, el rey recibió a Absalón con un beso. Quiero subrayar, le dio un beso, lo paró, pero no deja de ser frío. Es que esto era de fundirse en un abrazo que no terminara. No sé si recuerda la historia del pródigo cuando regresa. No es esto. No es esto. La historia del pródigo es hermosa porque nos recuerda cómo es Dios. Cómo es Dios con nosotros. Porque todos nosotros la hemos volado, ¿cierto? La sacamos del estadio y la historia del pródigo es la respuesta que le hicieron a Jesús de por qué él era tan cariñoso con la gente mal portada. Así empieza Lucas 15. Porque usted se sienta a comer con esa gente. ¿Por qué? ¿Cómo es posible? Le dijeron los religiosos. Y Jesús cuenta 3 historias. Una moneda que se perdió, una oveja que se perdió y un hijo que se perdió. Así es Dios con la gente. Así es. Es maravilloso. Y cuando uno vuelve a ver acá al hombre conforme al corazón de Dios, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Así que esto desemboca en la última palabra que quiero mencionar. La última palabra que menciono es la traición. Ahí se da, se fue cultivando. Vean cómo las piezas del dominó fueron botando una tras otra, tras otra, tras otra. Y es un desastre, es una tragedia terrible. Ahora Absalón quiere el trono de su papá. Va por él. Quiere matarlo. Y entonces esta es de Absalón a David. Dice 15:10, según de Samuel. Pero al mismo tiempo envió mensajeros por todas las tribus de Israel con este mensaje. Él montó todo el escenario para que el pueblo al cual él empezó a cocinar a fuego lento, Absalón, está muy viejo, mi papá, esto, lo otro. Dice, al mismo tiempo envió mensajeros por todas las tribus de Israel con este mensaje. Tan pronto como oigan el toque de trompeta, exclamen,
Absalón reina en Hebrón. La rebeldía de Absalón lo llevó a planear la muerte de David. 17:2 habla de esto. Dice que el plan era, debe estar cansado, sin ánimo. Dice el verso 2, ese que estoy citando, lo atacaría, le haría sentir mucho miedo. Esta gente que lo acompaña huirían. Y la última frase dice, pero mataría solamente al rey. Tuvo acciones muy fuertes. Absalón se acostó con las concubinas de David de manera pública. Cantado por Natán, de rato. Absalón era un volcán, un río caudaloso que David no supo dirigir de manera correcta. Y aquí puse 3 o algunas acciones tardías de David. Primera acción tardía de David. Cuidado tardío. 18:5. Palabras de David. No traten duro al joven Absalón. Si alguien había sido duro con Absalón, había sido David. Tardío. Segundo, preocupación tardía. 18, verso 29 y 32. Pregunta. ¿Y el joven, está bien el joven Absalón? Debió haberlo preguntado antes. Debió haber sido más diligente antes. Palabras tardías. 19:4. Pero el rey, cubriéndose la cara, aquí ya Absalón está muerto, seguía gritando a voz en cuello, ¡ay, Absalón, hijo mío! ¡Ay, Absalón, hijo mío, hijo mío! Esas palabras llegaron tarde. Atención y acciones tardías, por lo menos para el beneficio de Absalón. ¿Cuántos errores he cometido? ¿Qué malas decisiones hemos tomado? Mi hijo Absalón. ¿Cuánto debió haber deseado aquel muchacho, escribía, escuchar esas palabras? Para David era demasiado tarde y anotaba en mi bosquejo, espero que para nosotros no. Conclusión. Nosotros necesitamos un Salvador no solo en razón de nuestros pecados, sino también por las consecuencias de nuestros pecados. Y debemos estar alertas, porque muchas de las cosas que David vivió no tenían por qué ser así. Él permitió que sus acciones lo aturdieran. Perdió claridad. Perdió la capacidad de poder leer algunas cosas, de actuar. Se adormeció. Permitió que pasaran años sin que hiciera cosas. Así que anotaba a manera de conclusión algunos consejos. 1. Nunca olvidemos que nuestros actos siembran comportamientos. Amnón se comportó igual que David, abusó de poder. Absalón se comportó como David. Joab se comportó como Natán para hacer reaccionar a David. La gente aprendió. 2. No podemos elegir los momentos críticos de la vida. No podemos elegir si vienen o no vienen. Van a venir. Lo que sí podemos hacer es invitar a Cristo a acompañarnos en los momentos en que la vida nos ha dejado en la lona. Cuando nos preguntan, ¿cuántos dedos hay acá? Pero la vida nos ha golpeado tan duro. Y queda uno totalmente aturdido. 3. Hay cosas que no deben esperar a mañana. Hay que hacerlas hoy, antes de que sea demasiado tarde. Hay palabras que deben decirse hoy. Te amo, perdóname, te perdono, intentémoslo de nuevo. Mamá, papá, hijo, hija.
Hay acciones que tomar hoy. Hay abrazos que deben darse hoy. Hay decisiones que se deben tomar hoy. Hay oraciones que se deben hacer hoy. ¿Sabe que me tomé el rato para leer estos capítulos que le estaba diciendo, del 13 al 20? Solo existe una oración de David en todos esos capítulos. Solo hay una. Algo ocurrió allí. Hay una desconexión. Una desconexión muy fuerte. Solo hay una oración. Ese joven que nos regaló tantas canciones, ahora pareciera que se secó. Yo no sé cuánto dura usted en secarse. Yo casi nada. Nosotros debemos permanecer cerca de la llama. Debemos permanecer todos los días extendiendo con humildad la copa para que nos echen un poquito. Hay provisiones que se deben aceptar hoy. Hay una frase, segunda de Samuel 14:14. Con esta termino, para abrir un espacio. Dice segunda de Samuel 14:14. Dios no nos arrebata la vida, sino que provee los medios para que el desterrado no siga separado de él para siempre. Es una frase rara, pero la amo, siempre la he amado. Está en un lugar importante de mi corazón. Porque de alguna manera todos nosotros merecemos el destierro de parte de Dios. Pero sin duda, Dios ha provisto los medios para que nosotros regresemos. Regresemos. David, a pesar de haber sido objeto de la gracia de Dios, no tuvo la misma gracia con Absalón. No la manifestó igual. Y es una historia realmente triste. Como le he compartido varias veces, mi esposa y yo hacemos el devocional más bien en la noche, y el que estamos usando en el último tiempo es uno que se llama 100 historias de personas que cambiaron el mundo. Y es corto, es un par de hojas por día. Y conocimos allí un poco más de la historia de una señora que se llamaba Corrie ten Boom, ella fue judía y le tocó perder a sus padres, perder a su hermana menor en un campo de concentración. Y ella fue salvada de manera providencial. Así que ella escribió algunos libros con el paso de los años acerca de su experiencia al haber perdido a su familia. Y un día estaba en Alemania contando su historia, la historia de su familia, de los ten Boom. Y dice que al final de su charla se acercó un hombre y ella lo reconoció. Era uno de los soldados más agrios. Le representaba la muerte de su padre, la muerte de su mamá, la muerte de su hermana. Y el hombre se acerca y les tira la mano, pidiendo perdón. Qué duro, ¿ah? Qué difícil, qué difícil. Y ella narra todo lo que le ocurrió en su humanidad allí en ese momento. Pero una de las cosas que ella relata es de cómo recordó cómo ha sido tratada por Dios, la gracia que ha recibido. Y muy a menudo algún desterrado pide auxilio para regresar. Y nosotros tenemos que tener suficiente gracia, conocimiento, sensación de gracia para poder apoyar a las personas y ayudarle a alguien a regresar. Obviamente estamos hablando de un milagro que trasciende nuestras fuerzas, porque seguramente no tenemos en nosotros. Pero en Dios sí lo tenemos. Así que
a ver algunas reacciones de lo que hemos estudiado hoy. Quizá no es fácil, pero quisiera animarte para que podamos reaccionar de alguna manera a este estudio final de David que habla del impacto de un corazón que quedó quebrado, fracturado, producto de sus acciones. Sí, allá tenemos, en la pura esquina tenemos. Al otro lado, ¿cómo te llamas? Maritza, gracias. Muy lento, Juan Carlos, ¿ah? Solo me salta una duda de lo que estábamos viendo Ajá. y quería preguntarle. Aquí del capítulo 13 al 20, él dice que solo una oración hizo. La diferencia de él a nosotros, él Cristo no había muerto todavía y no tenía el Espíritu Santo que nosotros contamos, que nos redarguye. ¿Con qué contaba? Justifica eso un poco. O sea, tenemos más oportunidad nosotros al tener el Espíritu Santo que nos redarguye, que nos habla, que nos ayuda, que podemos... Uh-huh. ¿Con qué contaba David? Uh-huh. Los profetas eran quienes le indicaban, hablaban a través de ellos para decirle cosas que Dios le mandaba. Uh-huh. ¿Será eso alguna justificación? Okay. Para nosotros menos, para él más. No hay duda alguna de que nosotros tenemos mayor conocimiento del que podía tener David. ¿Con qué contaba? Voy a pedirle a ustedes que me ayuden. ¿Con qué contaba David para que nosotros esperaríamos un comportamiento mejor del que llegó a tener? Ayúdenme. ¿Ah? Ok, muy bien. Como rey, él debería tener el Espíritu Santo. Recuerden que el Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento venía sobre 3 tipos de personas. ¿Quiénes? Profetas, sacerdotes y reyes. Es lo que encontramos en la palabra de Dios. Ahora, sin duda alguna, la fuerza, el vigor que encontramos en Hechos capítulo 2, eso es hasta ahí. Que viene con aquel ímpetu, como un viento recio, con fuego. Eso es totalmente novedoso. Joel capítulo 2, que es el capítulo de un profeta menor que profetiza sobre cómo va a ser la venida del Espíritu Santo. Dice, en aquellos días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, ya no sobre profetas, sacerdotes y reyes. Así que creemos que David en su investidura de rey debería tener el Espíritu Santo. Sin duda alguna, el Espíritu, cuando nosotros leemos Efesios capítulo 5 y verso 18, este es el famoso texto que dice, si se van a llenar de algo, llénense del Espíritu Santo. No se embriaguen con vino, en lo cual hay desenfreno, no hay control. Si se van a llenar de algo, llénense de Dios, llénense del Espíritu Santo. ¿Ok? Nosotros vemos que David está en deuda, o sea, está volando bajo. Realmente no es su mejor momento. No es su mejor momento. Esa copa de la que habló en el Salmo 23 no está llena ahora. ¿Ok? ¿Con qué más contaría David? ¿Qué esperaríamos? Ajá, muy bien. Así que no solo el espíritu, sino el conocimiento. Él había sido testigo de primera mano. Él sabía que él no tenía el pulso para meterle la piedra entre las cejas a Goliat. Él sabía que era Dios y había ganado cualquier cantidad de batallas con un ejército menor porque él sabía que Dios estaba con él. Él tenía el Espíritu Santo en alguna medida, no lo estaba cultivando como debía y tenía conocimiento, sin duda alguna tenía conocimiento. Algo más que tuviera David, porque es una muy buena pregunta. Ajá, muy bien. Natán estaba por ahí cerca, él podría buscar ayuda, pero lo vemos aislado, lo vemos solitario, lo vemos alicaído. ¿Qué más? Muy bien, muy bien. Sí, no le dio, digamos, la fuerza, no lo saboreó, no lo digirió como debía hacerlo. Porque lo que nosotros vemos es que todas nuestras acciones tienen implicaciones, pero esta fue un dominó, botándose una tras otra.
Y él no hizo por detener aquello. No rompió el círculo de maldad, no lo rompió. No actuó, no castigó a Amnón, no habló, no restauró a su hija Tamar. No, ¿qué pasó? Es paralizado, está adormecido. Muy bien. Y diría algo más aquí. En algún momento lo dijimos. Recuerden que esta es la montaña de la calavera. Esta es la cruz. Aquí estamos usted y yo. ¿Ok? Ahí estamos usted y yo. Nosotros somos salvos por la luz de la cruz. Nosotros somos salvos por el que vino. Y David, aquí está David. David fue salvo por el que había de venir. No hay nadie que encuentre salvación fuera de Cristo. Toda persona de fe, Abraham fue salvo, dice el libro de Romanos, por fe, no por obras. ¿Fe en qué? ¿Fe en quién? En Jesucristo. Obviamente ellos no tenían la luz que tenemos nosotros. Ellos no sabían. Isaías en algún momento profetiza acerca de Cristo y lo único que le falta es ponerle el nombre. Cuando empieza a hablar de Jesús, por eso le conocen como el profeta mesiánico, porque describía a Jesús de una manera extraordinaria. Aún así, tanto nebuloso. Nosotros tenemos más luz que ellos, pero la luz de la cruz es la que nos salva. Él fue salvo por el que había de venir y nosotros somos salvos por el que vino, cuando hemos depositado nuestra fe en Él. Así que creo que David esperábamos más de él en ese momento. Más de él, sin duda alguna. Más de él. ¿Algo más, gente? ¿Perdón? Ajá, muy bien. El conocimiento, lo metería por ahí, el conocimiento de la palabra de Dios. Ajá, muy bien. Así es. Muy bien. ¿Y algún otro comentario aparte del que había dicho? Si no, nada más hago así, un caballito aquí y ya, terminamos. Sí, Graving. Es correcto. De nuevo, para que lo escuchen las personas que... Los heredianos son muy lerdos, ¿verdad? Sí, y creo que es el ejemplo, la perla que nos podemos llevar para que no nos pase en nuestra vida. Porque si dejamos algo, no queremos actuar, no queremos tocar un tema con nuestros hijos, la consecuencia puede ser muy grande. Sí. Yo diría que una virtud espiritual es la diligencia. Por lo que estás diciendo, Graving, creo que, que una virtud es la diligencia. No permitamos que cosas que sabemos que tenemos que decir, que tenemos que hacer, que vayan quedando sepultadas en un día sobre otro día y sobre otro día con acciones negligentes de nuestra parte. Hay cosas que hay que hacer y hay cosas que hay que decir. Y no, a veces es el temor, es la pereza, lo que sea, seamos diligentes. Creo que esa es una gran lección que aprendemos por el contraste que estamos viendo en David. Absalón era un buen chavalo. Mira que, o sea, lea la historia. Él era un buen hombre, pero quedó cocinado ahí en medio de mucha negligencia, de muchas cosas que no estuvieran bien. No podemos justificarlo. Al final muere muy feo, muy triste. Y creo que David tuvo muchas responsabilidades ahí. Pero bueno, Señor, queremos bendecir tu nombre, agradecerte. Hemos abierto tu libro para aprender y nos encontramos a un ser humano normal, como David, con muchas virtudes. Pasamos por las escenas donde cuidaba el rebaño de su familia,
le tiraba piedras a un coyote y entre tanto aprendió a tocar su arpa y a hacerle canciones a Dios. Allí, Señor, en su juventud, se enamoró del cielo y para su sorpresa un día llegó a casa, a prisa lo mandaron a traer y un hombre de aspecto místico le puso la mano en la cabeza y le dijo: hijo, tú eres el nuevo rey de Israel. Es demasiado loco. Era el menor, no era tomado en cuenta. Al día siguiente pensó, seguro las cosas van a cambiar, seguro la vida va a cambiar y ahora, pero todo siguió igual. Seguro su papá Elí pensó, este profeta no es muy inteligente y sus hermanos lo despreciaron. Al día siguiente estaba ahí, otra vez cuidando ovejas y tirando piedras y cantándole a Dios. Hasta que un día lo mandaron a llevar queso. No sabía que ese era su día. Cuando su corazón se enardeció al ver a un grandulón insultando a Dios, insultando a su pueblo. Y ahí se dio cuenta que tenía el corazón de un rey. Porque Saúl estaba debajo de la cama, pero David estaba enardecido, con celo por su Dios y por los suyos. Y la piedra que botó aquel grandulón fue una palabra: tú vienes a mí con espada. Yo vengo ante ti en el nombre de Dios. Lo mató. A partir de allí, su nombre creció, ganó grandes batallas para su pueblo. Fue un hombre de mucho éxito. Honró a su rey a pesar de que su rey no lo honraba a él. Hasta que llegó a ser él mismo el que se sentara en aquel trono por gracia de Dios. Así que, Señor, esa historia que deseáramos que termine ahí tiene facetas que nos recuerdan la humanidad de los seres humanos. Y ahora lo que te pedimos, Señor, es que nos ayudes a aprender a vivir, Señor, delante de ti, humillados, urgidos, todos los días. Solo necesito un día para ponerme malo. Solo necesito desconectarme un rato. Con razón decías que separados de ti no podemos hacer nada. Somos ramas urgidas de la savia del árbol. Si no morimos. Así que ahora lo que te ruego, Señor, es que tengas misericordia de nosotros a pesar de nuestros errores. Que no permitas que alguno de los errores que tú has perdonado sean coronados por nosotros con negligencia, con apatía, con culpa, con vergüenza. Y te suplicamos, Señor, forja en nosotros un corazón conforme al corazón de Dios. Eso es algo que solo puede hacer tu Espíritu, tomando tu palabra y creando en nosotros, Señor, un corazón puro. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias por las personas que han asistido durante este curso. Y lo que rogamos es que una perla quede, Señor, para nuestro collar. Que así sea, por Jesucristo. Amén
Amén.